porque de repente no sé qué pasa con la internet, estaba en una reunión en la mañana, ¿Ya? ahí estamos grabando, estaba en una reunión en la mañana y de repente quedé hablando solo, como que me fui por otro lado, Puta. a otra sala. Sí, pues. Veo que tiene una Ya. máquina de ejercicio ahí al otro lado, a su mano derecha. Claro. La ocupo, ¿no? Sí. Sí, no, no mucho. No, es que. Bueno, Allá yo ahora tengo, sí con esto. ahí, Ya. ahí Ay, tengo, sí, la veo. tengo una, claro, tengo toda una infraestructura Son- aquí. claro, no, son buenas. Igual apoyan un poco con todo este tema del COVID. Como no se puede Pero, salir a hacer ejercicio. pero hay que usarla, po. Sí, Ese pues, es claro, no, ese hay es el que problema. usarla. Ya, mira, Claro, ese es el problema. entonces, ¿tú tienes acceso al aula ya? ¿A tu aula virtual? Sí, tengo acceso, sí. Y pudiste mirar un poquito el ramo mío, Fundamentos de la Minería, o no lo has visto todavía? No, el otro día vi, pero no estaba cargado aún nada. Me aparecía en vacío todo. Todos los temas de archivos, Sí, clase, no, sí, me aparecía en ni- blanco, pero voy a revisar nuevamente, porque eso fue el ya, otro día. porque yo ya empecé a cargar el aula, ¿ya? Ya, Entonces, en realidad, la idea es que el alumno tiene todo ese material, ¿cierto? Y lo va estudiando, lo va analizando, supuestamente, dentro de la semana, ¿ya? Y son cuatro clases, 4 sesiones, ¿ya? correcto. Entonces, mira, yo voy a compartir, vamos a hacer la sesión de hoy día, ya que deberá ser toda la materia de la unidad 1, ¿ya? Entonces, Correcto. se me complica la existencia con el otro alumno que no puede conectarse porque está en Antucoya, por allá por el norte, y no tiene conexión. Entonces, ahí voy a ver cómo lo hacemos, pero no podemos seguir postergando el inicio, ¿ya? Correcto. Pensemos que la clase pasada no partimos porque estuvimos un rato nomás y no alcanzamos a ver mucho, ¿ya? Entonces Correcto. ahora deberíamos estar por lo menos un par de horas para yo explicarte un poquito las PPT que yo subí al aula. Hay unos videos que puse también. Hay un libro que voy a tener que ver cómo lo subo porque es muy pesado, o buscar otro material, ¿ya? Ya, Independiente de lo que tú puedas buscar por internet, ¿entiendes? ¿Ya? correcto. Entonces haríamos, suponte tú, ya la próxima sesión, que tendríamos que ver cuándo va a poder ser, el jueves de la próxima semana va a poder ser, ¿o no? O tú vas a estar. El jueves de la próxima semana, a esta misma hora, voy a estar trabajando, pero, Ya. pero, ¿a usted qué le Cri- parece hacer la clase un poquito más tarde? ¿Se complicaría un poquito, no? no. Tendría que ver porque el otro alumno me parece que el jueves puede, está con descanso todavía. Ah, ya. Porque Bueno, yo salgo del trabajo a las 8. Podría estar a las 8:30 ya en casa disponible para hacer la clase. No sé si ¿a le las parece a 8? usted. ¿A las A las ocho y 8? media. A 8:30 ya. Sí, Podría ser, correcto. porque ¿y el miércoles puede o el miércoles está con descanso todavía? El miércoles, no, el miércoles puedo. Sí, voy a estar trabajando, pero siempre y cuando sea pasadito de la 8. 8:30 yo calculo que es la mejor hora. Porque yo trabajo de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Ya, ya. Bueno, ahí vamos a tener que definir bien el tema, ¿ya? Claro. Entonces voy a compartir las PPT. Cuando tú te metas al aula, vas a ver que hay 4 unidades. Ya las vamos a ver en este minuto. Correcto. ¿Ya? Entonces, ¿qué le parece la tronadura ahí Sí, como se ve bandera buena. chilena? Eso fue No, está buena. no me acuerdo en qué parte fue eso. Y le pusieron En color ahí Chucky. a la. ¿Ah? Fue en Chucky, parece. Fue en Chucky. No estoy seguro que sí, Chucky. ¿No? No se parece mucho a Chucky. Es que no se ve mucho, no veo aún, no se ve muy bien la imagen, a ver. Sí. Incluso No sé uno me si fue aparece. Chucky o escondía. No me acuerdo. Una Pero de esas bueno, dos ha sido. yo les envié al correo este material. ¿Ah? Entonces, Sí, las PPT se las voy enviando al correo, pero tienen que meterse al aula para revisar más material.
¿Ya? Correcto, sí, ahora voy a entrar al aula también. Ya, entonces mira, salvé la planillita. Aún no me aparece la imagen, me apareció la imagen de la tronadura, pero se me desapareció ahora, me aparece solamente su nombre, sus iniciales, a ver. Debe estar llegando la otra. ¿No aparece? Porque la misma PPT que cambié de lámina. ¿Usted me ¿No dice llega? lo que me llegó al correo o lo que No, no, me no. o acá en el Team? No, no en tu computador. Ah, ya, la imagen, no, no, aún no me aparece. Va. No, no solamente me aparece sus iniciales, no me aparece. Shoot. Sí, Está, a ver. está bien extraña porque la primera lámina te apareció. Po. Claro, me No, apareció, no. pero después de ahora desapareció, pues. No sé por qué. A ver, déjeme. Chuta, qué raro. Ya, es que también acá en mi casa la señal no es como las pelotas. ¿Sí? Sí, acá en la tercera región es más o menos mala, pues, y sobre todo acá en mi casa. A ver, déjame ubicarme en otro punto de la casa a ver si es que mejora la señal. Ya. Espera un segundo. A ver, de que estás con descanso tú. ¿En dónde me dijiste que estabas? ¿En Huasco? En Huasco. Sí, En la orilla de la a ver. playa. ¿Usted ve el mar de ahí o no? Alcance, sí, pues se ven los barcos. Si incluso acá hay un puerto, pues. Acá está el puerto Chuta. acá descarga CMP, pues. Sí, Compañía Minera del Pacífico. Sí, acá vienen los chinos vienen a buscar el fierro. Claro. Eso lo llevan a Sí, Talcahuano. claro. No, pero también vienen acá harto barco chino. Vienen más barcos Sí. chinos a buscar. Sí. Mi Ah, papá también trabaja acá en el puerto, pues. Mi papá es jefe nave acá en el. ah. ¿No Mira, aparece? aún no me aparece la imagen. No me quiere aparecer la imagen. Pero pero en delante te apareció, po. Sí, pues, pero ahora no sé por qué no aparece más Ah, y no espera, apretado ningún botón. voy a dejar de compartir y la comparto de nuevo. Ya, Dame un segundito. Ahí. Voy a compartirla de nuevo. Momento. ya. Veamos. Ahí debe estar apareciendo. No pasa nada. No quiere aparecer la imagen. Pucha, vos. Pero no hay. Eh, Pero te apareció al principio, po. claro, pero no sé por qué ahora no aparece, pues. No, está en negro nomás, pues me aparece está en negro la imagen y me aparece su inicial. A ver. Y si Conectemos. entro nuevamente, Sí, conectémonos de nuevo. A ver, ya, conéctate tú, vea, yo no voy a salir. ya, correcto. Veamos qué pasa ahí. Don Max Santibáñez. Sí, Max, en clase en este minuto. Pero mira, yo creo que me estáis preguntando por el tema de la posibilidad de tomar el ramo, ¿cierto? ¿O no? Me voy a creer que en la mañana hubo una reunión de 15, 20 minutos. Entonces, no, porque este viejito tenía otra reunión con la gente de Santiago, qué sé yo. Yo estoy aprovechando de hablar contigo porque se cayó la línea, no sé qué pasó aquí. Entonces, le mandé un WhatsApp a José Díaz, le estoy llamando por teléfono para que me diga si va a ser posible o no tomar en otras. Más que corta aquí, está averiguando. Mira, yo, por lo que me decía la Fabiola,
ella vio que José Díaz mandó un correo, no sé si a qué sede, a Calama parece, que es donde están dando el ramo. Estamos hablando de eso, ¿cierto? El ramo de proyecto de título. Y había otro ramo más que iban a tomar, o ese no era el que te iban a tomar afuera. Álvaro Muñoz, ya, pero ese de acá ese se está dando acá, po. No, pero mándame un correo con el ramo, o yo lo tengo ese. No, pues si se lo pueden tomar acá, po. Diseño y evaluación de proyectos se los tengo que tomar yo, po. Es el ramo, ¿qué me dices tú? ¿Qué está dando el orgullo? Proyecto. Claro, es que ese no se da acá, ¿cierto? Pero se está viendo la posibilidad de que se pueda tomar en Calama. Como es online la cuestión, no importa, po. ¿Cachai? Entonces, es ahí donde están tomando estos viejos. Entonces, pero ya entiendo que se consultó a Santiago y ahora depende de Santiago. Chuta, ahí está entrando este viejo de nuevo. Oye, pero el otro ramo yo te lo puedo tomar yo, ¿por qué no? Ya, mira, Max, hagamos una cosa. Espérate que estoy. Ahora sí, profesor. Veamos si es que funciona ahora. Espérate, dame un segundito. Un segundito. Ya, Max. No, si conmigo no tenemos ramos. Si ese diseño de los centros de proyectos es el día lunes con Álvaro Muñoz, po. ¿Es diseño o preparación? Ya. Ya, hagamos una cosa. Mándame un correo pidiéndome ese ramo, porque tienen que llevar un formato para esa cuestión. ¿Ya? Y yo se los tomo. ¿Ya? 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 Ya, sí, el proyecto de título es que se tenía que tomar en Calama. Por eso, no me ha contestado todavía José, pero déjame dentro del la tarde voy a seguir llamándolo. ¿Ya? Pero ahora se los tomo yo. Ya, listo, vale, chau. Ya, igual. Ya. Ya, profesor. Ya, entonces mira, voy a compartir de nuevo. A ver, Ya. A ver cómo nos va. veamos qué pasa ahora. Si no, tendríamos que dejar fallido este intento. Ahí, ¿qué se está viendo? ¿Se ve? No me aparece nada. ¿Ah? No me aparece nada. ¿No aparece la imagen? No, me aparece solamente sus iniciales. Chuta, pero es un problema. Quizá puede ser un problema de internet, porque la vez pasada, pero lo raro es que me apareció la primera imagen, pero ahora no. Se me borró, de un rato para otro se borró. Pero será un problema de tu internet allá, porque aquí puede ser lo más probable que sea mi problema del internet. Porque allá en Santiago no tuve problema yo. No, pues. Chuta, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pucha, a ver. Pero hagamos una cosa, mira, métete al aula. Ya, voy a meterme al aula en estos momentos. Y si no, ve el correo que yo te mandé. Sí, acá estoy en el correo. Ya. Ya, ahí están las clases que usted me envió. Está la 1, la número 2, la 3 y la 4. Claro, entonces lo que podemos hacer es que yo vaya avanzando en las páginas, tú las vas viendo ahí en la PPT, po. Ya, pues, correcto. Ya, en una de esas realmente, en la 1, dice, debería decir, donde aparecía la banderita, dice módulo 1, historia, propiedades, y aparece la bandera chilena con la tronadura. Sí, introducción a la minería, módulo número 4. ¿Ah? Este parece que no es, este no es. Ya, acá sí, acá estoy. Ya, entonces abre Ahora, Ya, acá en estricto rigor, esta modalidad
¿Tú has tenido otros ramos en esta modalidad o este es el primero? No, este es el primero que yo tengo de este tipo de modalidad. Claro, porque en estricto rigor tú deberías haber visto en el aula, haber visto la unidad. ¿Me entiendes? La unidad 1. ¿Ya? Mira, cambiemos de hoja. Debería aparecer ahí una planillita donde aparecen las sesiones. Correcto. ¿Ya? Entonces dice sesión 1, generalidades, ¿ya? Fecha 23 de septiembre. ¿Y eso qué contempla? Las 4 PPTs que yo te envié: introducción, panorama productivo, procesos geológicos, yacimientos mineros. ¿Ya? Correcto. Tú te das cuenta que esa es una parte introductiva al tema minero. ¿Ya? Y de ahí nosotros deberíamos hacer un control. La próxima semana lo vamos a hacer mejor. ¿Ya? Porque hoy día lo vamos a conversar, ¿no? ¿Ya? Porque, ¿cómo es el sistema? Tú, por ejemplo, partes las clases, ¿ya? Tú estudias el material, lo ves los videos, qué sé yo, durante la semana, y en esta clase, por ejemplo, nosotros tendríamos que haber resuelto dudas que tenga, ¿cierto? ¿Ya? Por eso vamos a revisar las 4 PPT rápidamente, porque son mucho material, para que tú en la semana la vayas viendo, ¿ya? Con todo el material del aula. Cualquier duda, cualquier cosa, tú la pones en el foro. ¿Ya? No sé si te pudiste meter ¿te pudiste meter al aula, no? Ahí estoy. Deme un segundito. A ver, yo me voy a meter al aula también, por otro lado. A ver. No sé si me meto al aula, me va a botar de aquí, parece, ¿no? No, pues, no debería votarle. No debería botarme, ¿cierto? Déjame para que vayamos viendo también el aula. Tú la vas viendo. Espera, déjame. A ver. O sea que está en su casita, usted ahí. Sí, pues, sí. Estaba acá en la casita. No encuentro. ¿Está muy helado ahí o no? Sí, no, ha estado súper helado acá en Huasco. Súper helado. Más parece invierno que acá primavera acá en Huasco. Chuta. Sí. Puta que no puedo. Ya estoy entrando yo al aula. Aquí entré yo, ¿viste? Ya. Ya, entonces, No, sí, no sé si bueno, pudiste entrar. sí, está cargando. Es que voy a tener que ver bien el tema del internet porque no pensé que iba a actuar tan así el internet. Es que Voy a tener que ver. es que lo que podemos hacer es programar estas sesiones, las programamos cuando esté en Santiago mejor. Sí, sí, porque así acá no voy a poder nunca. Sí. Claro. O Entonces tendría que hagamos lo ver que con el está. proveedor de internet, que en este caso es Entel, ver si me ¿Ya? pueden mejorar este tema porque Por eso, mira, hagamos lo siguiente. Las sesiones dejémoslas programadas entonces en fechas que tú estés en Santiago. Porque como ya, te digo, mejor. son sesiones aclaratorias, no vamos a pasar la materia, ¿cierto? Sino que tú revisas el material, revisas todo el tema, cualquier cosa la vas poniendo en el foro, yo me estoy metiendo todos los días, me meto al foro a revisar si hay algo, ¿ya? Y voy contestando, qué sé yo, y nos juntamos antes del día de la prueba, ¿cierto? Del control. O sea, tú tienes que desarrollar una prueba también en online, que yo tengo que subirla en algún minuto, Correcto. ¿me entiendes? Entonces, mejor programémonos así, por cosa que no tengas problemas. Ya pues, sí, yo creo que es lo No mejor. sé, no sé si pudiste entrar al aula o no. Y ahí está cargando, está abriendo de a poquito. Está pensando. Ya. Pero no hay el aula, no sé. ¿Quién me manda otro link? Esta cuestión? Ahí tendrías que tener en alguna parte mis cursos, creo que De- sale. disculpe, profesor, ¿me podría mandar por correo el link del aula?
El link del aula, buena pregunta, porque, ¿Sí? a ver, yo me metí, espere, me imagino que es el mismo porque el aula, yo te voy a mandar el que me mandaron a mí y ¿Ya? yo me tengo que meter con mi clave, ¿cierto? Que es lo mismo, ¿no? A ver, probemos la historia. Ah, acá lo encontré. No, disculpe, profesor, acá lo encontré. Acá ahí Qué está el bueno, error. Sí, aquí, ya, ahora sí que sí. Tengo que ingresar las contraseñas nomás pero ya. este me parece que es el real. ¿Cuál es el correo? Continuidad tiene que ser el mismo mío, po. Sí. https://continuidad.ubolivariana. Ah, ya, veamos si es que. Sí, ahí ya. Ahí está. Sí, sí, Y tiene que entrar con el root sin punto, sin guión. ¿Ese? sí, ahí entré. Ya, ahí estoy. Dice Fundamentos de la minería. Ese, perfecto, ya, ¿eh? Entonces, métete ahí. Ya, ahí estoy dentro de Ya, entonces la de primera parte la, dice de- presentación de la asignatura, fundamento de la minería, ¿cierto? Conociendo el aula virtual, buenas Correcto, prácticas. Hay todo un tema introductivo ahí, ¿ya? ¿De acuerdo? correcto, Entonces, lo que vamos a ver ahora, estamos empezando a ver la unidad 1, correcto. ¿ya? Entonces, si tú te fijas, mira, vamos revisando. La unidad 1 dice introducción geominero-metalúrgica, ¿cierto? Correcto. Ya, y hay un material ahí, introducción geominero-metalúrgica, ¿cierto? Se explican los procesos involucrados en la explotación de un yacimiento mineral, considerando aspectos geológicos, minero-metalúrgicos. Te fijas que hay un foro de la unidad ahí, ¿ya? Entonces, si en esa parte hay una duda, tú colocas la duda en el foro cuando la estés revisando. Ahí me parece que puse un pequeño video de explotación minera, ¿ya? Sí, acá está el videito. Sí. Y abajito Describe modo dice, general de la minería. Sí. claro, y después hay panorama productivo, me parece que puse algo también ahí. Y después está el link que es el mismo con el cual nos reunimos ahora, ¿ya? Ah, ya. Aparece ahí, ¿ya? ¿Te fijas? Entonces, si tú estás en el aula y te metes ahí, deberíamos poder llegar a juntarnos por Teams, ¿ya? Perfecto. Correcto. Después dice procesos mineros, rojo abierto, subterráneo, ¿ya? Después la Correcto. unidad 2, proceso geológico, ¿cierto? Sí. Patricio, ¿se ve o Sí, no? correcto. Sí, Ya, ahí sí hay se ve. proceso geológico. Unidad 3, explotación minera, ¿ya? Ahí tengo que complementarlo un poquito más. Unidad 4, equipos mineros, ¿ya? Unidad 5, procesamiento de minerales, Correcto. ¿ya? Reducción de tamaño, licidación, flotación. Después unidad 6, procesamiento de minerales. El anterior es hidrometalurgia y la unidad 6, pirometalurgia, Ah, ¿ya? ya. Correcto. Y hay una Pirometalurgia unidad y final que biometalurgia. yo le puse sustentabilidad, porque vamos a hablar ahí de ese, todavía no lo completo, me parece, no, todavía no lo pongo. Vamos a hablar ahí de temas de prevención de riesgo, ¿ya? Sostenibilidad en la minería, ese tipo de cosas, Correcto. ¿ya? Y después dice evaluación final, perdón, evaluación de la asignatura, no final, evaluación de la asignatura, ¿ya? Entonces hay dos controles, ¿cierto? Que lo vamos a fijar bien la fecha, hay tres en realidad. El primero es el 30%, después 40%, ¿cierto? Y un examen final, Correcto. Profesor, deme un ¿ya? segundito. Deme un ¿Ya? segundito. ¿Ya? Ya. Ya, Disculpe. eso es el aula, ¿cierto? ¿Ya? Sí. Entonces, fíjate, volvamos a la PPT que yo te había puesto ahí. No la ves todavía, ¿cierto? En el computador. No, Bueno, no. ya.
Pero de correo, la tengo vamos en el correo. revisando entonces la que ya tiene abierta ya, ¿ya? Sí, Entonces, en la unidad 1, fíjate, dice sesión 1, generalidades, y ahí hay una introducción, panorama productivo, procesos geológicos y yacimientos mineros. Te fijas que son los temas que vimos en el aula que están puestos, correcto. ¿ya? Después, la sesión 2, que sería una reunión, más que una clase, bueno, una clase en realidad como la que estamos haciendo ahora, en la cual tú tienes que haber leído el material, haberlo visto, y cualquier duda o inquietud la solucionamos. ¿Me entiendes? Correcto. ¿Ya? Y ahí hay el sistema de protección rojo abierto subterráneo. Yo había puesto esa fecha, el 30, que sería los días jueves, pero vamos a tener que revisar eso en función de tu disponibilidad. ¿Ya? Correcto, sí. Después, sesión número 3, procesamiento de minerales. Reducción de tamaño, flotación, lisigación. Y el último está sustentabilidad. ¿Ya? Y un examen final, ¿cierto? Que es una exposición que tendrías que hacer tú de un trabajo determinado. ¿Ah? Correcto. ¿Ya? Entonces, a lo mejor, ese trabajo que yo te dije que había que empezar a hacer tú ibas a investigar la gran minería, ¿cierto? Correcto. Sí, Podríamos ir haciendo avances, ¿cierto? En ese trabajo, de tal manera que al final tú tengas un trabajo completo de la... Me dijiste que lo iba a hacer allá en RT. No, no eran... ¿Cuál era, de Gaby? MH, de MH. Ah, perdón, ministro Gales, Sí, ministrales. ¿cierto? Entonces empieza a investigar desde ya todo lo que tenga disponible ahí, po. El método de explotación, reservas, toda información que tú, a lo mejor yo te puedo mandar un formatito de qué cosas tendría que tener el informe, Ya pues, ya ¿ya? sería bueno. Y ese examen, ¿cierto? Sería una exposición que tú harías ese día de Correcto. la ministra Ale. ¿Te Ya. parece? Sí, me parece. Ya, pasemos a la otra PPT. Dice objetivos de la introducción a la minería. Acuérdate que estamos en la primera parte, la parte eh, introductoria, ¿ya? Correcto. ¿De acuerdo? Entonces, dentro hay varios objetivos ahí, ¿cierto? Uno, comprender la relevancia de la minería como factor principal de la economía del país. Y para nadie es un misterio, ¿cierto? Y al precio que está hoy día, el precio del cobre, ¿a cuánto está hoy día? ¿No lo has visto? No, O hoy sea, día vi un correíto, pero lo único que sé que va en alza. sí, Pero va sobre los va en alza. $3. Claro, sí, Y es un justamente. precio alto, ¿ya? Sí, ¿Ya? Entonces, bueno, técnica de extracción, qué sé yo, reconocer la importancia de la minería y su contribución económica al país, distinguir sistemas de explotación minero, identificar procesos de reducción de tamaño, estamos en la parte de procesamiento de minerales, identificar los sistemas de apoyo, ¿ya? Ahí se habla en general de sistemas de apoyo, no solamente los equipos de apoyo, por ejemplo, las motonegladoras, los tractores, sobre orugas, sobre neumáticos, sino que también en la subterránea, por ejemplo, hay ventilación, fortificación, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Y algo de responsabilidad social empresarial. No sé si tú has visto o escuchado algo de eso. Está muy de moda eso hoy día, responsabilidad ¿cierto? Que social, claro. tiene que ver, claro, con la responsabilidad que tienen estas empresas generadoras de riqueza insertas en una comunidad. Claro. ¿Cierto? En el caso en la zona norte, en Canadá, yo entiendo que estos viejos hacen hartas cosas. Está el proyecto del Codelco en vecino, Claro. ¿cierto? Hay varias cosas que están haciendo. Y eso no es por nada, sí, porque las comunidades tienen que otorgar lo que se llama licencia para operar. ¿Ya? Aquí todavía no está muy firme eso, pero yo creo que de a poco va a ir llegando. ¿Ya? Sí, Y no es por nada que las empresas estas, por ejemplo, sobre todo las transnacionales, que en sus países de origen esto lo tienen ya materializado hace rato, y se dan cuenta que sin eso no pueden operar, es por eso que hacen tantas cosas. O en Iquique, por ejemplo, en Iquique o en Antofagasta mismo, se tienen que ver todas las acciones que hacen, la Escondida, por ejemplo, en Iquique está Coyahuasi, hay varias acciones, ¿cierto? ¿Ya?
Ok. Después, en la siguiente lámina, tú la estás viendo con presentación de la completa. Vamos pasándola por el PPT completo, porque si no nos vamos a demorar mucho. Correcto. ¿Ya? Hay un poco de historia nomás ahí, ¿eh? Fíjate que, por ejemplo, es el plan de estudio de la Escuela Práctica de Explotación y Geomensura en Chañarcillo. ¿Ya? Chañarcillo fue un mineral de plata muy apetecido en aquella época, y ya se estudiaba minería. Estudiaban 2 años los viejos. ¿Ya? Es como el técnico. Tú me dijiste Claro. que eras técnico en geología. Sí. ¿Dónde estudiaste tú? En la UDA, la UDA de Universidad de Atacama. Ah, ya. ¿En Copiapó? En Copiapó, sí, en Copiapó. Ya. Entonces, bueno, ahí tenían esos ramos, ¿viste? Aritmética, contabilidad, geometría con J, se escribía así. ¿Te fijas? Segundo año, ecuación y logaritmo. Bueno, después, algo en la siguiente lámina, ¿cierto? Está entre el año 1830 y 1920, ahí empiezan a haber cambios en la explotación. Ahí, fíjate que aparece ya la Escuela Práctica de Explotación y Mensura de Minas, el año 1875, en Chañarcillo. ¿Ya? Sí. Después, bueno, hay cositas que yo le pongo ahí en la... A todo esto, estas clases nosotros las hacíamos, bueno, las hacemos todavía, claro, en este minuto no, porque no se puede hacer presencial, pero las hacíamos presenciales. ¿Eh? Entonces le coloco un poco de historia yo para que los alumnos no se aburran tanto. Entonces ahí hay una carta que le escribe un personaje que está trabajando en Chile, ¿cierto? Y da cuenta de que no todo es pura sufrimiento, ahí están divirtiéndose los viejos, ahí te fijas el cuadro ahí, Claro. están bailando cualquier Sí, cosa. ¿Eh? claro. Eso no ha cambiado, ¿eh? Los mineros son así. Siguen igual. No, Siguen concepto igual. que siguen Ya. igual. Exacto. Ya después, en la otra PPT aparece, era muy común los accidentes y sobre todo no tenían, ¿cómo se llama? No tenían sistemas de prevención de riesgos, no había nada de eso. No había, cada uno se la arreglaba como podía, ¿no? Y era muy común los accidentes, sobre todo en las tronaduras, ¿ya? Por ejemplo. Después viene todo el tema de la globalización, ¿cierto? En que la globalización se caracteriza porque ya no existen fronteras. No existen fronteras. Entonces yo puedo, las noticias, por ejemplo, algo ocurre allá en China y inmediatamente se sabe acá y se sabe en todos lados. Yo podría comprar, y de hecho lo he hecho, por ejemplo, comprar un libro. Una vez compré un libro, se demoró así el libro, pero llegó. Hay mucha literatura, lamentablemente nosotros no tenemos libros chilenos, por así decirlo, de autores chilenos, en minería, por ejemplo, pero sí hay mucho en español, en España, ¿ya? Claro. De hecho, me parece que hay un libro, que yo no sé si en el aula se pusieron ahí, que es donde se basan para haber hecho el programa. ¿Eh? Ahora el programa, honestamente, yo le pegué una maquillada porque era mucho español la cuestión, Claro. ¿ya? Entonces, pero yo voy a tratar de subirte un librito, o tú mismo buscas en internet algo. Sí, pero usted dígame nomás cuál es el libro y yo lo busco, pues. Lo puedo descargar de estos libros virtuales que... Claro, ¿ya? Sí. Y hay una biblioteca, la universidad tiene una biblioteca, y yo no me he podido meter, no sé por qué no entro con el link, y me imagino que deben haber libros ahí. ¿Eh? Voy a verlo y te digo, ¿ya? Ya, pues. Entonces, bueno, entonces empiezan a ver, empiezan, ¿cómo se llama? A ver, traen tecnología de otros países, ¿cierto? Y empieza a mejorar todo este tema, ¿ya? Después en la siguiente lámina, fíjate que se explotaban leyes, por ejemplo, entre 25 y 30%, Claro. ¿cierto? De cobre. Fíjate, cuando yo entré a Chuquicamata, yo entré a trabajar en Chuquicamata, bueno, no, mi primera pega en realidad fue en la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Tuve un año ahí, el año 76, me parece, o 75. Pero después entré en Chuqui, y en Chuquicamata uno encontraba cobre nativo. El cobre nativo, no sé si lo has visto, es como una hojarasca Sí, de... sí, es bien particular ese... Claro. Y Sí, ese sí lo he había en esa visto. época. Había cobre nativo. O sea, ahí la madre naturaleza hizo la pega que hoy día el humano hace Solita, claro. desde que saca de la mina el mineral, ¿cierto?
lo manda a la planta, lo procesa, después la fundición, y salen finalmente los cátodos, ¿ya? Y ese cobre nativo, en el fondo, es un cátodo. Sí, porque ¿Ya? era casi 100% casi cobre. Exactamente. Es Sí, me 100% acuerdo cobre. haber tenido, me acuerdo haber tenido una muestra. Sí, tuve una muestra cuando estuvimos en clase y teníamos que hacer un muestrario. Me ¿Ya? acuerdo haber obtenido un cobre nativo. Me acuerdo ¿Ya? haber tenido, sí, costó mucho encontrarlo. Me acuerdo que fuimos a varias minas chiquitas de por allá de Copiapó ¿Ya? y encontramos. Realmente Claro. me decían que era cobre nativo, pero así es que eran, ellos nos decían que era cobre nativo y parecía todo porque era Sí, pues bien sí, maleable, sí, el sí, mismo es- colorcito, claro, sí, es como una hojarasca así sí, sí, de un era color, bien claro, como medio exacto, ¿ya? rojizo, rojizo café, algo así, entre Exacto, rojizo, sí, ¿ya? Ya, entonces, bueno, vamos a la otra. eh, bueno, había máquinas ahí en Alemania, sobre todo estas máquinas que permitían subir y bajar equipamiento de gran tamaño, ¿cierto? sí, Y la siguiente PPT aparece, dice, en la misma época se destacó hubieron innovaciones técnicas, innovaciones científicas, cambio en la conciencia social. Ahí empieza entonces a preocuparse la gente de la seguridad, ¿ya? claro. Hay un empuje educativo, ¿cierto? Mejoramiento en la seguridad de la mina y la globalización, ¿ya? Eh, ¿Qué otra cosa más? Bueno, entonces tú, esta léela después con calma, ¿ya? Y como te digo, esta parte introductoria es más bien como generalidades, ¿cierto? Que como para introducirnos en el tema, ¿no? Correcto. Hubieron muchos accidentes, ¿cierto? Eh, Dice ahí que en Copiapó, dice, por ejemplo, eh, era como una especie de orgullo haberse accidentado en la mina y había mucha gente que quedaba ciega por las explosiones, ¿ya? Sí. Y dice, gozaban de alto respeto social. Bueno, eh, ¿qué otra cosa más? Bueno, hay un accidente en el año 1908 que en Alemania, una mina de carbón, y ahí empiezan entonces a aparecer estos sindicatos, ¿no? Se empieza a Ah, unir el trabajador. Bueno, en el Salitre nosotros tenemos historia. En el sí, Salitre, los trabajadores, no sé si has conocido tú alguna salitrera, yo alcancé a hacer unas sí, prácticas sí, en conocí esa María historia, la Elena, de Hamber, Pedro todo eso, Valdivia, claro, ¿ya? sí, Entonces hay conocí. esta historia, ¿ya? Eh, bueno, después la otra laminita aparece seguridad en la minería. Cuando aparece abajo, aparece como una cosita de un video, ¿ya? Ah, ya, sí, Eh, Voy a ver si puedo tomar el video, ese video en particular que está ahí, y voy a tratar de subirlo, porque tengo que llevarlo a YouTube primero. Es sí, más o menos atado, eso tengo que llevarlo a YouTube, y de YouTube lo podría subir al aula, pero no más allá de, me parece que son 10 megas, parece algo por ahí. No es mucho la capacidad. ¿Ya? Bueno, eh, ok. Después el cobre en la antigüedad, ahí aparece como cobre nativo. Te fijas que la cara de Neferfitis, ¿estáis viendo esa PPT? sí, la estoy viendo, sí, El cobre en la antigüedad es como es el cobre nativo. Tiene esa sí, forma, esos colores, claro. ¿Ya? En que le dieron forma, que se yo, y eso es real, ¿eh? Y del año 7000 antes de Cristo hay nociones de haber explotado el cobre nativo, ¿cierto? Y haber hecho elementos de utensilios de vasijas, qué sé yo, o puntas de flecha, ¿ya? O sea, es bastante antigua la minería, ¿ya? correcto. Después viene la Edad Media contemporánea, bueno, ahí aparecen ya el tema ahí empiezan a construir espadas, cascos, campanas para las iglesias, qué sé yo, ¿ya? Entonces empieza ahí ya el periodo de la Edad Media, ¿ya? Y después, actualmente, la contemporánea, ¿cierto? Aparece la electricidad, donde el cobre empieza a ser ya ahí realmente relevante, es importante, y lo sigue siendo, ¿ya? Correcto. Yo creo, fíjate que con el tema de la electromovilidad, el cobre cada vez va a tener más relevancia. Disculpe, ¿con qué cosa, profesor? La electromovilidad,
los automóviles eléctricos y todo el Claro. cuento. No, y yo ¿Ya? también lo que creo, lo que he estado pensando también con todo esto del tema del COVID, ¿Mm? también yo creo que va a ser un aporte para el tema de la minería, sobre todo lo de la del cobre, por ser un material que es tan resistente al tema de los microbios. Sí, pues, Ahora todo en adelante va a empezar a ser construido con estas cosas de cobre, todas las superficies claro, donde haya mucho contacto de gente, porque exacto. yo me acuerdo que en Antofagasta, en el terminal, Pucobre ¿Mm? regaló o hizo como un beneficio a ese terminal y todas las superficies donde están los casilleros de los distintos marcas de buses, Claro, donde la gente compra su boleto, está con superficie de cobre. claro, Imagínense que eso fue como un aporte y ahora yo creo que esto se va a empezar a globalizar, este tema sí, de esta superficie. La plata claro, también, entonces yo creo que también va a ser un boom, va a servir harto para el tema de la minería. sí, efectivamente. Efectivamente, señor. Interesante, ¿ves? Ya vamos a la otra. Bueno, en Chile en particular, ¿cierto? Hay una etapa del salitre, ¿ya? Alguna vez fue después del carbón, ¿cierto? Yo alcancé a hacer, como te comentaba, algunas prácticas en las salitreras en María Elena y Pedro Valdivia, todavía funcionaban en esa época, estoy hablando del Ya, año... ¿Y qué año? A ver, yo salí el 60, ¿eh? Salí del colegio el 67, de sexta humanidad, en esa época eran humanidades. Y de ahí me fui a estudiar al norte, claro. ¿en dónde, en qué Entonces ahí, saliera? ¿ah? ¿En dónde, en qué saliera? En María Elena y Pedro Valdivia. Ya, María Elena, Que sí, bueno, esas todavía están, ¿ah? Todavía funciona y se extrae yodo fundamentalmente, sí, correcto. ¿ya? Pero después apareció el salitre sintético y quedó la crema, ¿ya? Entonces, como te digo, es historia, ¿no? Esta cosa. Ya después, bueno, aparece primero la chilenización, ¿cierto? Hay un convenio con Washington en el año 1951, en que Chile empieza a disponer de un 20% de la producción, ¿ya? Porque antes se lo llevan todos los gringos, ¿no? Aquí lo Claro. que había era trabajo, pero se lo llevan todo. Entonces después hay un convenio, ¿ya? Y después hay una nacionalización del cobre, ¿ya? Primero hay una chilenización, ¿cierto? En la cual el Estado tenía un 51% sobre la propiedad de los yacimientos, pero después ya en el año 71, ¿cierto? Aparece la nacionalización del cobre, ¿ya? Y ahí hay todo un tema en que las minas ya empiezan a ser de los chilenos, y ya esa deuda se pagó, ¿cierto? Que se tuvo que pagar esa cuestión, ¿ya? Bueno, después se forma la Corporación Nacional del Cobre, ¿cierto? Codelco en el régimen militar, qué sé yo. Ahí aparece ya, bueno, Chuquicamata venía hace rato funcionando. Chuquicamata partió el año 1915, dice la historia, ¿ya? Después está Radomiro Tomic, se forma Codelco Norte, después aparece la minera escondida por ahí por los años 2000, 2005, 2002, por ahí, ¿ya? Y va tomando esto auge, ¿ya? Después la otra laminita dice propiedades físicas, ¿ya? Hay algunas propiedades físicas del cobre en particular, ¿ya? Echarle una miradita a esa la principal es la conductividad eléctrica que tiene, ¿cierto? Por su movilidad, su conductibilidad. Es un metal que es muy apreciado en esto, ¿ya? Después, propiedades mecánicas, ¿cierto? Tiene que ver con cómo yo lo puedo hacer, la ductilidad y maleabilidad. Yo puedo hacer láminas de cobre, puedo hacer hilos de cobre, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas. Y como tú decías, insospechado, yo creo que lo que viene efectivamente en materia De de salud. salubridad, por ejemplo. Claro. Me parece que hay 3 o 4 hospitales en Chuquicamata que ya adoptaron esa modalidad. Creo que Ya, tienen todo de cobre. Lo de que pasa es cobre. que después el cobre se va con el oxígeno, se va poniendo medio feo, un Sí, color verdoso medio. Pero habrá que limpiarlo a cada rato, será, no sé. ¿Ya? claro. Pero sí, pues de hecho, yo creo que van a empezar a toda la superficie recurrente con este tipo de materiales más nobles, este Claro, tipo de metales. claro, ¿ya? Después algunas propiedades biológicas, el cobre, así como varios otros elementos, es necesario al organismo también, en pequeñas cantidades, por supuesto. ¿Ya?
características químicas y todo un proceso de oxidación, ¿cierto? Por ejemplo, ahí se ve el techo de una catedral. Bueno, aquí en los Andes, nosotros tenemos una iglesia acá que está le pusieron en el techo el cobre. Al principio estaba doradito, bonito, pero ahora ya está más verde, que parece musgo. Pero es así, ¿ya? Bueno, precauciones sanitarias, qué sé yo, tiene que ver con toda esa temática de la OMS, ¿ya? Altas concentraciones producen daños al organismo, en los intestinos, qué sé yo, etcétera, ¿ya? Ok. Y ahí aparece la última laminita que dice gran minería, el trabajo grupal, ¿ya? Que en este caso sería, tú harías el trabajo de la gran minería, ¿cierto? Y como te digo, anda preparando el material, ¿ya? Lo podemos ir conversando en las sesiones que vayamos teniendo. Yo voy a tratar de mandarte un formato de qué cosas podrían contener ese informe, ¿ya? Ya, pues. Sí, pues. Y que Bueno. daría cuenta del examen final, ¿ya? Ya, pues. Ya. Ok, esa es la primera PPT, ¿ya? Correcto. Ya, volvamos. No, 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 no he vuelto a la... Ahí me No, estás viendo, ¿cierto? Tampoco. no, ni siquiera lo veo. Tampoco lo estoy viendo. Shoot. Sí. Ya, sigamos entonces. Ya. Vamos a la 2, panorama productivo, ¿ya? Y esto algo habíamos visto la vez anterior. Sí, nos quedamos, ya habíamos pasado el tema de las conversiones, Sí, centímetros, exacto, superficie, todo eso. ¿ya? Claro. Sí, Entonces, bueno, había unas definiciones, no sé si está con letra chiquitita ahí, pero se alcanza a ver. sí, se ve bien. Ya, definiciones, dice FOB, ese es el precio libre en el puerto, significa libre en el puerto, ¿ya? Y se refiere al valor de las mercancías en el puerto de salida. O sea, por ejemplo, en el caso del cobre, o en el caso del hierro, ahí en Huasco, ahí los chinitos llevan los pellets, ¿cierto? Sí, los pellets. Claro. Entonces, en la minería, ¿cierto? En la mina se trata, bueno, ahí está, por ejemplo, algarrobo, ya ni me acuerdo el nombre de las mineras que hay por ahí, pues. Ahí está los colorados, algarrobo, Claro, romeral. romeral, Sí. ya. Entonces, hay todo un tema minero, ¿cierto? Que al final llega ahí pero hay un tratamiento y termina como pellet, ¿cierto? Correcto. Ya. Entonces, ese pellet puesto en el puerto tiene un valor, ¿ya? Que por supuesto tiene el valor de haberlo sacado de la mina, haberlo tratado en la planta, ¿ya? Y ese valor se llama FOB, Free On Board, ¿ya? Después el chinito, el que compra ese acero, ¿cierto? O ese cobre, lo compra ahí en el puerto, ¿cierto? Concentrado de cobre, por ejemplo, y paga un precio que se llama CIF, que también es una sigla en inglés, Cost Insurance Free, algo free. Cost Insurance, no me acuerdo de la otra cuestión, pero que tiene que ver con los impuestos, ¿ya? Correcto. Y sobre todo los seguros, ¿cierto? Porque él compra un barco entero con ese material, pero ¿qué pasa si se hunde en la mitad de camino? Perdería toda la plata. Entonces paga unos seguros, qué sé yo, flete, ¿ya? Ese es el precio CIF, Cost Insurance, y no me acuerdo qué más, ¿ya? Después, escala de Mohs es la escala de dureza, eso como geólogo tú tienes que haberlo visto, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es el metal más blando y el más duro? El más blando, si no me mal recuerdo, era el talco. Claro. Y el más duro, el más duro. Bueno, el diamante o sus El variedades, diamante. Sí, el ¿cierto? diamante, sí, ¿Ya? justamente. Claro, entonces está la escala de Mohs de 1 al 10, etcétera, para medir dureza. Minerales de concentración son aquellos minerales que yo puedo concentrar, por ejemplo, el cobre, ¿cierto? Porque yo de la mina, lamentablemente no me ves tú, entonces no saco nada con hacer un mono aquí. Sí, buenos, estaban buenos, son bonitos, pero ya, será Pero para la próxima, Sí. Entonces, el mineral, ¿cierto? De cobre, por ejemplo, que es sulfuro de cobre, yo lo voy a flotar. Entonces, cuando parte de la mina con una ley de 1%, por ejemplo, 0,8%,
Hay minas hasta de 0,5, 0,6% que están siendo explotadas de manera rentable. Yo tengo que irle eliminando impurezas, ¿cierto? Entonces, en la flotación, ese 1% se transforma en 30%. Lo voy concentrando. A eso se refiere. Le quito las impurezas que tiene. ¿Ya? Esos minerales de concentración. De lixiviación son los óxidos, ¿cierto? Los cuales yo voy a tratar a través de soluciones de ácido sulfúrico, diluida, por ejemplo, ¿cierto? El óxido reacciona con el ácido sulfúrico, se forma una solución de sulfato de cobre. Y ese sulfato de cobre después lo meto en celda electrolítica y por efecto de la corriente, ¿cierto? El cobre positivo se pega en la placa negativa, ¿cierto? Y se forman los cátodos, ¿ya? Después, minerales de cianuración tienen que ver con todos aquellos minerales que con el cianuro yo los puedo tratar, que son, por ejemplo, el oro, ¿ya? Amalgamación, ahí son los minerales de plata, por ejemplo, y oro que tienen, ¿ya? Y donde uso yo el mercurio. Después de fundición directa, son todos aquellos minerales que tienen muy alta ley y se los envían indirectamente a la fundición, ¿ya? ¿Yo por qué tengo que hacer todo un proceso previo de limpieza? Porque las leyes son muy bajas. Si la ley tiene 1%, fíjate, ¿qué significa que sea 1%? Que la ley sea 1%. Que el 99% el resto es pura impureza, pues, algo que Claro, no es mineral, pues, no sirve. exactamente. Por ejemplo, en 100 kilos, 1 kilo es mineral, 99 kilos son lastre, ¿cierto? Por eso yo tengo que molerlo, chancarlos, molerlos, llevarlo a la flotación y a la fundición ya llevo un concentradito de 30%. Claro, ¿Ya? en DMH la razón es de 4-1, algo así. ¿Ya? 4-1. Sí, por cada camionada, ¿Ya? 4 son de lastre y 1 Ah, no, es mineral. pero esa es la razón lastre mineral. Ah, ya. Esta es otra razón, la razón directamente del Claro, mineral. esta es la ley de cobre. Claro, claro. Claro, No, claro. esa es el 4-1 significa que la razón lastre mineral, que por cada tonelada de mineral yo tengo que sacar 4 de estéril, Correcto. ¿ya? Y ese estéril va a un botadero. Yo Sí. te estoy hablando de la ley que lleva esa tonelada de mineral a la Ya, planta, correcto. Ya. es 1%. Descartando el lastre, solamente ya Claro, el 1. es, El 1, claro, del 1 vamos a tener tanta cantidad es de mineral. exactamente, exactamente, ¿ya? Después viene metal doré, bueno, bueno, antes dice metales de exportación, son todos los aquellos que de fundición directa van a fundiciones extranjeras, por ejemplo. Metal doré tiene que ver con el cobre, todos estos minerales de cobre traen plata asociados, ¿cierto? Oro, a eso se le llama. ¿Ah? Oro y lavadero, bueno, son los típicos en las películas, uno ve a los vaqueros, ¿cierto? Ahí chayando en los ríos, Y tratando de todavía, sacar. ¿Ah? y todavía se ve eso. Todavía se ve, po, todo, Sí, todavía se ve, pues. claro. Sí, Claro, me gusta ver porque videos de ese lavado sí, po, y encuentran claro, sí, pepita, encuentran de repente. exactamente, lo separan por peso específico, ¿ya? Claro. Porque todo el agua que viene de la cordillera arrastra minerales, ¿ya? Sí. Yo alcancé a trabajar un año en la Comisión Chilena de Energía Nuclear, te decía yo, y ¿Ya? claro, nosotros sacábamos muestras de drenaje, y esas muestras justamente eran le llaman escorrentías, que son aguas que corren, ríos, riachuelos, lagunas, ¿ya? Entonces ahí nosotros íbamos a sacar muestras, porque si encontrábamos algo interesante, significaba que agua arriba había algo, Claro. ¿ya? Después está, ¿qué más dice por ahí? Oro en barra, bueno, todo el tema de los lingotes, cobre blister, ya el cobre en barra, ¿cierto? Que tiene ya un 99% pureza, cobre refinado a fuego, que aumenta su pureza a 99,9% y ese ya finalmente el que va, y después el cobre electrolítico ya que tiene prácticamente casi 100% pureza, a 99,98. Al otro lado hay unas definiciones de volumen, ¿cierto? Gramos por centímetro cúbico, gramos por metro cúbico, gramo mol, partes por millón. Yo creo que esas cosas tú Sí, lo he las visto. Sí. ¿ya? Eh, Centavo de dólar, es que es nomenclatura que yo coloco acá porque se van a encontrar con estas cosas. Sí, no, está bueno. Gramo, kilo, gramo plata, tonelada métrica seca, tonelada métrica fina, centavos o dólares, centavos por libra, ¿cierto? Hoy día decíamos que el precio está sobre $3 la libra,
o sea, 300 centavos la libra de cobre. La dólares por onza en el caso del oro. Después la Profesor, nomenclatura del una cobre, consultita. CU, oro AU. ¿Ya? Eh, Profesor, una consulta. La tonelada ¿Ya? métrica seca con la tonelada métrica fina, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Lo que pasa es que la tonelada métrica húmeda, hay una húmeda antes, Ah, que es ya. la tonelada donde está todo el proceso de flotación con agua, qué sé yo, tiene Ya. humedad, ¿cierto? Pero yo después tengo que secar eso para llevarla a la fundición, Sí. ¿ya? Entonces la fundición no puede entrar, por ejemplo, concentrado húmedo. Por eso se llama entonces tantas toneladas métricas secas. Porque yo Ah, ya. la tengo que secar y no puede entrar más de 10% humedad, parece que, o 8%, no me acuerdo bien. No puede tener más de esa humedad, porque si no se gastaría el poder calorífico en la fundición en eliminar el agua, en evaporar. Y no, pues yo lo que quiero es que funda y derrita el mineral de cobre. Correcto. ¿Ya? Y la métrica fina es el contenido de cobre fino que, por ejemplo, allá es interesante cuando tú estés haciendo el trabajo, averigua cuántas toneladas métricas de cobre fino debe producir anualmente Ministro Ale. Es una de las, ¿cómo te dijera yo? Es uno de los valores que tiene que decir cada división o cada empresa cuánto va a producir en el año. ¿Entiendes? Por ejemplo, Andina creo que son 244.000 toneladas de cobre fino en el año. ¿Ya? Correcto. Eso da cuenta de su gestión. Y ahora, claro, con eso el Estado, el gobierno, hace sus presupuestos, ¿cierto? Sí. Porque le dicen, mira, para el año 2021, ¿cierto? Todas las divisiones ya deben estar trabajando en eso, en ver qué cantidad de cobre fino ellos van a sacar y vender. Y con eso el Estado entonces saca sus cuentas alegres. Claro. ¿Ah? Para construir carreteras, hospitales, qué sé yo. Todo el atado del COVID salieron platas de ahí. Porque yo no sé si a Sí, pues. Piñera le quedará algo de plata. Difícil. Y esperemos que el estallido, dicen que este estallido quedó suspendido, no estalle de nuevo. Yo creo que va a estallar. No, la gente está. Puta, no. Sí. Pero ojalá que sea más racional, los Sí, bacalaos. no, ese es el problema. Bueno, La ese cuestión. es otro tema. Sí. ¿Ya? Después están los grados Celsius, ¿ya? La otra son los grados Fahrenheit. Nosotros usamos Celsius. Y hay una tablita, ¿eh? Para poder reducir de Celsius a Fahrenheit, ¿ya? Sí. Una formulita, ¿no? Distancia en milímetros, metros, eso lo vimos ya un poquito en la vez anterior, ¿de acuerdo? Y Sí. superficie una hectárea, por ejemplo, ¿ya? Una hectárea son 10.000 metros cuadrados, 100%, ¿ya? Después hay algunas definiciones en la siguiente lámina que tiene que ver con temas de prevención de riesgo, de seguridad, ¿cierto? CTP son accidentes con tiempo perdido o incapacitantes. AF, trabajadores fallecidos a causa de accidente del trabajo. H, promedio de trabajadores. HP, total de horas hombre trabajada. DP, días perdidos. DC, días cargo. Eso tiene que ver con cuando hay, por ejemplo, lesiones incapacitantes, vale decir, la persona de manera permanente, ¿ya? Ahora, ¿qué más permanente incapacitante es la muerte? Cuando Correcto. un trabajador fallece por un accidente, se consideran 6.000 días cargo, ¿ya? Los otros son, si yo por alguna razón no puedo seguir trabajando porque, no sé, pues, no seamos tan sangrientos, qué sé yo, no sé, me machuqué el brazo o me corté un brazo, ¿ya? Pero no me morí, ¿cierto? Yo voy a estar una cierta cantidad de días cargo, que se llama, ¿ya? Pero cuando la persona fallece, esos días cargos son 6.000, ¿ya? Todo esto está en los reglamentos, ¿eh? En la parte de sustentabilidad, ustedes van a tener que meterse un poquito con el tema del Código Minería, el decreto 132, qué sé yo, la ley 16.744, todas esas cositas que hablan y regulan este tema, ¿ya? Correcto. Después, TF es la tasa de frecuencia de accidentes, la que más se utiliza, ¿cierto? Que es el número de accidentes incapacitantes por cada millón de horas trabajadas. TG, tasa de gravedad,
el número de días perdidos, más los días cargo, ¿cierto? A causa de un accidente, por cada millón de horas trabajadas. Si tú te fijas, esos indicadores son por cada millón de horas trabajadas. Tasa de trabajadores fallecidos, ¿ya? Ok, después venía ahí esos ejercicios que ya los vimos, ¿ya? Repásalo un poquito, sobre todo en esta parte donde están las pulgadas, esas no las vimos, me parece. ¿O la vimos también? No, esa no la vimos. No, pero repasar un poquito. ¿Eh? Ya pues. Ok, y de ahí vienen varios planitos, ¿cierto? Por región, está Arica y Parinacota, donde está ahí Cerro Colorado, se alcanza a apreciar ahí, ¿se fija? Sí. Está destacado Quebrada Blanca, Coyahuasi. Después, en la región de Antofagasta, bueno, está Chuquillamata, ahí sale Alejandro Jales. Ahí, claro. Ministro Alex, está cerca de Calama, ¿cierto? Spence, etc. Soquimisto, ahí está ahí en el sector de la salitrera, ¿ya? El litio, yo marqué el litio ahí porque es interesante lo que está pasando con el litio también, Sí. ¿ya? Después en la región de Atacama, El Salvador está ahí, ¿cierto? Caserones, una de las mineras de cobre importante, ya estamos por su región ahí, ¿o no? Huasco, ahí aparece Huasco, ¿eh? Sí, Usted ahí está están ahí. los colorados. Pérez Freire, Los Colorados, Cerro Sí. Blanco, Relincho, Cerro Imán. Está bonito, ¿eh? Ya. Sí. Después Coquimbo, la región de Coquimbo, ¿cierto? Hay minería del oro también ahí, un poquito. Está Los Pelambres, Andacollo, etcétera. Después Valparaíso, en la zona donde estamos acá nosotros. Está Andina, yo marqué Andina ahí, ¿cierto? Que fíjate que está colindante con, si pasamos a la otra región metropolitana, con los bronces. Ah, claro, sí, pues, están al ladito. Con los bronces están al lado. Es que el yacimiento es uno solo, el mismo. Sí. ¿Ya? Y en la región de O'Higgins, bueno, está el Teniente, ¿cierto? Y en Aysén ya está ahí Pachinal, Cerro Negro, bueno. ¿Ya? Después lo que viene son varias laminitas que tú las vas a entender al tiro. Yo creo que estas las podemos pasar rápido porque tú las vayas viendo. Por ejemplo, la 1 se ve un poco borroso, pero se distingue. ¿Eh? Sí. El cuadro 1 dice 23 países y su ranking del 1 al 10 dice la producción mundial del 2018. Si tú te das cuenta, no es tan antigua esta estadística. ¿Eh? 2018 fue un par de años atrás, ¿no? Claro. Y bueno, aparece ahí, por los minerales hacia mano derecha, cobre, molibdeno, oro, plata, fierro, manganeso, plomo, zinc, cobalto. ¿Qué es lo que es el tungsteno? Parece que no sé. Buenos lugares tenemos, ¿no? Primero, Mercurio, segundo sí, y pues, cuarto lugar. Buenos claro. lugares. Chile, por ejemplo, claro, el cobre en primer lugar, obviamente. Sí. En molibdeno en segundo lugar, porque claro, la minería del cobre va asociada ¿cierto? Molibdeno. Después en plata el cuarto lugar, ¿ya? Después es en América, ¿ya? En Oceanía hasta Australia fundamentalmente, en Asia, los países que están, etcétera, ¿ya? Después dice principales productores de minerales de cobre. Bueno, echa una miradita a esta Son estadística, es buenos más que datos. nada Son buenos. como conocimiento, y no te va a preguntar en el cuadro número tanto que decía en Chile, ¿no? Eso no. Claro. Pero más o menos para tener una visión. ¿Eh? Ahí está otra interesante, la producción mundial de cobre, ¿cierto? En la lámina, me parece que esa es la 19. Sí. ¿Ya? Aparece Chile ahí, ¿cierto? Con Primer lugar. el más relevante, ¿cierto? Con el 2018 con 5.872 millones de toneladas. 30% de la producción mundial. Basto. Claro, prácticamente, ¿viste? ¿Ya? Entonces, mira, mira, molibdeno, ¿cierto? Después viene el oro. Toda esta estadística está en Cerna Geomina. Si tú te metes a Cerna Geomin, que va a ser interesante meterse en algún minuto, yo les voy a pedir que se metan ahí en la página Cerna Geomin. No sé si te has metido alguna vez. Sí, sí, en algún momento me he ingresado. Hay harto Ya, datito. hay harta De información, hecho, ¿ya? sí, ahí, el otro día estaba viendo información de los accidentes por año que han Ya. tenido con Fatal.
Ya, Y ahí estaba mirando, observando, porque creo que tienen registro desde el 2009, algo así, claro, si no me equivoco. ya. ¿Aparezco yo en su pantalla o todavía no? Ah, no, ¿verdad que estáis viendo la No, PPT, po? sí, no sé, yo estoy viendo la PPT por otro punto. No, sí, Ah, no, ya. no lo veo en la pantalla, solamente aparecen sus iniciales. Yo te veo así, ¿eh? Yo te veo. Ya, sí, Ya, pues entonces, como te digo, esta está llena de estadísticas, ¿eh? sí. Azufre, algunos indicadores económicos, ¿ya? Entonces échale una miradita a esa, ¿ya? Hay una parte en la lámina eh, número de trabajadores, fíjate, ve la diapositiva 33. Ya, ahí estoy en la 33, sí. Eso grafica actos inseguros en accidentes fatales entre el año 2014 y el 2018. Si tú te fijas, el 2014 está con azul y el 2018 es un celestito, ¿no? Entonces, Correcto. fíjate que el mayor porcentaje es, dice prácticamente la última, no asegurar ni advertir el peligro, Sí, ¿cierto? Mucho más que la otra. La que sigue después, colocarse en posición o postura peligrosa, actuar sin orden desobedecer esta. Y prácticamente son actitudes humanas. sí. Bueno, Se finalmente, repiten si todos los uno... años, de ¿Ah? 2015, de 2014 Claro, a 2018, siempre se ha llevado ese acto sí, la mayor cantidad de actos claro, inseguros. Sí, exactamente. Somos impredecibles. Y en la mitad que sigue después, es interesante la baja que se ha venido produciendo por todas estas campañas de seguridad, po. correcto. Yo me acuerdo cuando llegó Nelson Pizarro acá, que el famoso presidente ejecutivo de Codelco. Sí, lo conozco en directo ese caballero. ¿Ah, sí? Sí, fue una vez allá en la sala donde estábamos nosotros. Lo que pasa es que yo trabajo donde estaba el COR que le llaman, que es como el centro ¿Ya? de operaciones remotas de DMH. Y ¿Ya? ahí estábamos con todos los viejitos de la parte del despacho, la ¿Ya? parte de la correa Orland. Ahí después estaban los viejitos del área de flotación, de las tinas ¿Ya? de la proceso agua, ¿cuánto le llaman? Agua, no sé cuánto le llaman. ¿Aguas Pero estaban azules? todos, claro, agua, así le decían. Estaban todos los Ya, procesos ahí, y aparte estábamos nosotros en el área de monitoreo geotécnico. Y ya, llegó un día a hacer una reunión, creo que era la reunión anual de Codelco, po. Y ya, llegaron varios programas a entrevistarlo. De ahí lo conocí, po. El viejito claro. ni nos saludó realmente. Yo lo encontré personalmente a él, lo encontré muy, no sé, un poquito Prepotente. de... No, no, Ah, no ya, prepotente, pero sí déspota, porque nosotros estábamos todos ordenaditos y él no siquiera no entró ni saludó. Él como mandante, como jefe, debería por lo menos un saludo, un claro. gracias gracias por el desempeño, por la operación, no sé, A ver si- un hasta Mira, luego, pero nada. oye, Se fíjate sentó, que, se entrevistó y chao. mira, primera vez que escucho algo de eso, porque este viejo se caracterizaba por conversar con la gente. Porque cuando estuvo en Andina aquí, él iba hasta los turnos de noche, Ya. y siendo el gerente, iba de los turnos de noche sin avisar a nadie, y se metía ahí a la mina, a la planta, y conversaba con los Ah, viejos. pero eso era cuando era gerente, pues. Ah, eso sí. Claro, se le fueron los humos a la cabeza, ¿no? Eso, quizá, pues, quizá. Pucha, bueno, el poder corrompe, compañero. Sí. Ya, entonces mira, lo que te estaba mostrando yo en la laminita, ¿qué te llama la atención de esa laminita? Tasa de frecuencia en la industria minera del año 90 al 2019, del año pasado. Sí, pues cómo ha ido bajando la tasa de ¿Cómo ha frecuencia. ido bajando, cierto? Sí, desde Ya que nací, desde los prácticamente, 90 hasta 20, 30 años ha ido bajando. claro, desde el año 98, fíjate, por ahí, empieza a tener un dígito, Sí, ¿cierto? Porque el año 96, 97 fueron 14,10. Esa es la tasa de frecuencia, ¿eh? Fíjate que la tasa sí, de frecuencia era el número de accidentes por cada millón de horas trabajadas. claro. Y de ahí para adelante sostenía la baja, ¿ya? Y bueno, se habla de tasa de accidentabilidad cero, ojalá que algún día llegue eso,
pero ya el comportamiento humano, hay que meterse con el comportamiento humano. Ahí es más complicado. Porque cuando uno va al trabajo, no deja la mochila de problemas que tiene, situaciones en la barrera, sino que se las lleva barrera. Correcto. Incluso, disculpe, profesor, con respecto a ese punto que usted menciona, ¿Mm? ahora hace un par de años, todos estos temas de las mutualidades, la IST, están implementando una nueva enfermedad, que en realidad es como una enfermedad profesional y que le llaman el riesgo psicosocial, que son Claro, riesgos asociados en es, llevarse los problemas a la pega y exactamente, lo están dejando al mismo nivel que la silicosis, porque claro. es un riesgo que puede generar accidentes Mira, fatales. pero yo hice un posgrado, me acuerdo, en la Chile, ¿Ya? yo estaba en Andina todavía, hace harto rato atrás, sí, de, hicimos un posgrado de un MBA. Entonces, el tema que hicimos con otros colegas fue el análisis del ausentismo. Ya. Y efectivamente nos tocó ver eso. Y cuando uno ve cómo va aumentando la tasa de incidentes con respecto a este tema del riesgo psicosocial por enfermedades. Normalmente el ausentismo se genera por enfermedades osteomusculares, en la minería me refiero yo, que son problemas de la rodilla, los brazos, que sé yo, por el trabajo que tienen los viejos. Pero empezó a aumentar con una pendiente mucho mayor esta enfermedad de riesgos psicosociales, que tenían que ver con depresiones, con ausentismo, por esa cosa. Entonces, no es simple el tema, porque ya habría que meterse a la vida, un poquito a la vida privada de la persona. Por ejemplo, los médicos las clínicas, qué sé yo, donde hay información, no la entregan. No la entregan porque hay todo un tema ahí ¿cuánto se llama? De privacidad. Porque nosotros, fíjate, yo trabajé un tiempo con un psiquiatra acá en Andina, en que yo tuve la suerte de ir a Estados Unidos se desembarcó un viejo, no pudo irme, en el buque, y vimos en San Francisco. Vimos como 5 empresas cotonas, por ejemplo, estaba la Fargo, que era un banco, pero un banco cototo. Estaba aquí otra cuestión, los blue jeans, ¿cómo se llaman? Los Levi's. Estaba aquí otra, con 30.000, 40.000 trabajadores. ¿Eh? Codelco tiene algo por ahí, me parece. Entonces, los sindicatos, fíjate, los sindicatos de estos viejos empezaron ellos a preocuparse de su gente porque el empleador no le interesaba. Había sobre todo el tema de la drogadicción. Entonces, formaron lo que le llaman ellos los PAE, Program Assisted Employment, Programa de Asistencia al Empleo. Y nosotros tratamos de poner algo acá parecido, le pusimos en castellano, le pusimos el PAT, Programa de Asistencia al Trabajador. Pero no funcionó, no funcionó mucho, porque ahí tiene que haber un compromiso desde la presidencia ejecutiva para abajo. Entonces no les interesó mucho. No. Yo no sé si ahora estará la tierra como fértil para volver a la carga en esto, Yo creo que sí. porque es re interesante. ¿Crees? Hay todo un tema ahí de lo que es el concepto de la pérdida con el derroche. No sé si te ha tocado ver algo de eso. Bueno, nos fuimos por otro lado, compañero, pero eso es lo No, pero interesante. súper interesante. La pérdida, por ejemplo, es lo que uno ve y mide, ¿ya? Y es común hablar de la pérdida. Si yo te digo, ¿cuál es el concepto de la pérdida? Tú vas a tener una definición, ¿cierto?, de lo que es y cómo se mide, etcétera. Pero el derroche es mucho más que la pérdida y se cuantifica también. Y es mucha más plata. Es como el iceberg, ese famoso que abajo está ¿cierto?, el que dio vuelta al Titanic ahí. Claro, Abajo hay una tremenda masa de hielo y arriba una puntita, ¿no? claro. Lo que nosotros vemos es la punta del iceberg, que son las pérdidas que se generan. Pero abajo hay una Un situación montón de que derroche. incluso derroche, que además lo aceptamos. Aceptamos que el viejo el tractor se eche de repente un River, o quiebre un muñón, o quiebre esto, porque parece que el trabajo es bruto, pero si uno se mete, capaz que haya mucha plata ahí metido. Claro. Bueno, interesante. Interesante. Entonces, Sí.
Bueno, ahí fuimos bajando la tasa de frecuencia, fíjate, y del año 90 y tanto, 98, 99, hacia adelante ya nunca más fue de 2 dígitos. Fueron siempre bajo 10, ¿cierto? Y el año 2019 fue 1,54. ¿Ya? Pero ¿sabes lo que Ya. también lo interesante de esta curva? Que ¿Ya? después del año 2019, de 2009, ¿Ya? la curva es totalmente, constantemente descendente, porque sin Ah, embargo, claro. si usted la ve entre el Sí, 98 y el 2007, tiene una está como por salida. ahí. Sí, está Sí, como por ahí subiendo, bajando. Sin sube y baja, embargo, claro. sí, sin embargo, ya de 2009 ya es neta. Habría que Claro. ver qué pasó en el 2009, qué se implementó, Es que que todo ahí, empezó. claro, la famosa RT, hoy día no hay ningún trabajo, por muy pequeño que sea, que no tenga una RT. ¿Por qué? Porque Correcto. los viejos tienen que analizar el riesgo, qué sé yo. Antes no, pues uno le echaba para adelante, ¿no? Y Sí, si po. se me cortaba un cordel, lo amarraba con una pitilla. Ya, entonces, tenemos ya la segunda PPT. La tercera PPT es la proceso geológico. Aquí usted se peina con esto. Así que la vamos a ver rapidito, ¿no? ¿Ah? Ahí hay un concepto de geología, ¿cierto? Como te digo, es una cosa muy básica para que el alumno, ¿cierto?, que está estudiando minería y que no tiene conocimiento geológico entienda un poquito de dónde vienen las rocas, qué sé yo. Entonces ahí está una definición de geología, su ciencia en su entorno, ¿cierto? De la sedimentología, geología regional, estructural, etcétera. ¿Ya? Esa es la más interesante, Algunas la definiciones. estructural, Sí. para mí. Bueno, claro, tú que estás monitoreando ahí qué pasa con los bancos y todo el rollo. ¿No? Correcto. Efectivamente. Después hay algunas definiciones, ¿cierto? Es una miradita, geofísica, mineralogía, petrología, etcétera. ¿Ya? Después hay algunos métodos de investigación, ya vamos en la lámina 6. ¿Ya? Correcto. En la lámina 6 dice método de investigación. ¿Cómo yo puedo saber qué es lo que hay en profundidad? ¿Cierto? Porque en la parte de exploración, ¿cierto? El geólogo el personal de geología el que la lleva ahí, y hay 3 tipos de geología básica, por ejemplo, intermedia y avanzada. En la básica, me parece que algo conversamos esa vez haciendo unos monitos, ¿cierto? El Sí, geólogo sí, algo de eso. ve la superficie de la Tierra, ve los mapas geológicos, explotaciones aledañas, qué sé yo, y dice, mira, aquí podría potencialmente haber algo interesante, ¿cierto? Porque es muy parecido a este otro sector. Entonces ahí recomienda hacer estudios geofísicos y pasamos a una etapa Correcto. intermedia. Y la geofísica utilizarán sismología, magnetometría, radiometría, qué sé yo, ¿cierto? Y con eso ya ven que efectivamente hay algo y ven como la forma que podría tener. Y con eso yo digo, hay tantos millones de toneladas. Y da pie entonces para una tercera etapa avanzada en la cual yo ya meto sondaje. ¿Ya? Los sondajes son caros. Un metro de sondaje de diamantina en tiempos normales está entre $250 y $300 el metro. Llegó a estar a $600 el metro cuando el precio del cobre estuvo por como $4. ¿Te acuerdas? Alguna vez estuvo $4 el metro. Correcto. Entonces, Profesor, una ¿ya? consultita, así rápido, ¿Ya? recordándome un poco, ¿por ¿Ya? qué, por qué es más barato el aire reverso que la diamantina? Ya, pues la diamantina usa corona de diamante. La Perfecto. corona que tú estás viendo ahí, fíjate, dice, en la lámina del medio hay unas coronitas, ¿te fijas? Está en la lámina esa, la Sí, sí, 6. la 6, Ya. sí, En la del medio hay como unas coronas. sí. Esas son coronas diamantadas. Entonces, el sondaje, ¿cierto? Yo saco un testigo, voy cortando la roca y tiene que ser un diamante. Vimos anteriormente que el mineral más duro es el del diamante. Va cortando la roca, ¿cierto? Y yo puedo sacar testigos. Y esos testigos son los que se ponen en la bandejita que está en la lámina de abajo, Correcto. ¿ya? Pero el aire reverso es, yo ahí uso un tricono, por ejemplo, ¿ya? Y muelo la roca, y ese tricono no es diamantado. Ese tricono es con acero tucteno, por ejemplo. No son baratos tampoco, pero nunca tanto como una corona de diamante. Correcto. ¿Cachai? Entonces, la diferencia está, uno, eso.
que uno usa una corona diamantada y el otro un tricono. El tricono muele la roca, ¿ya? El mismo principio de las perforadoras que perforan en tronadora. Correcto. Va moliendo la roca, ¿cierto? Y el aire comprimido la saca hacia afuera, por eso se llama aire reverso. Entonces, claro, lo que yo obtengo es polvo, ¿cierto? Yo no puedo hacer un análisis geomecánico con el polvo. El polvo solamente, ¿qué voy a analizar ahí? Las pastas que tenga, o sea, cuánta ley de cobre, arsénico, molibdeno, leyes, ¿cierto? Claro. Pero en el sondaje yo puedo hacer un análisis geomecánico. Ese sondaje lo lleva en una probeta, lo lleva a una laboratorio de geomecánica y lo someten a compresión, a tracción, y le miden todo lo que hay que medir para ver la resistencia, etcétera, abrasividad y todos esos parámetros geomecánicos. Ya, claro. es por eso que es mucho más caro. Claro, entonces la diferencia entre ellos dos, primero, el tipo de material que utilizan. Uno es de propiedades de diamante. Corona de diamante, ¿no? Claro, y lo segundo es que depende también de qué necesidades tenga uno de quiera obtener. Si quiere obtener, digamos, para hacer un estudio geomecánico, el aire reverso no le sirve. Pero sí le puede servir para hacer otros tipos de estudios. Exactamente, exactamente. Por ejemplo, cuando las empresas mineras tienen que hacer sus programas, por eso es importante casarse con una producción determinada, porque como te digo, el presidente del país le va a pedir cuenta después al presidente ejecutivo de la compañía, porque me dijiste que iba a producir tanto y sacaste la mitad, güey. Y yo quedé comprometido con el país para construir tantos hospitales, tantas carreteras, y quedé como chaleco mono. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué hacen los viejos? Hacen campañas de relleno, ¿eh? Para conocer un poco más la calidad del material que yo voy a explotar en los próximos 3 años, por ejemplo. Ahí yo no voy a hacer, no voy a hacer perforaciones con diamantes, sino que hago con recuperación de polvo, ¿no? Con este aire reverso. Porque me interesa saber la ley, precisar un poquito más la ley que voy a tener. ¿Ya? Ya, ok. ¿Y qué hora es todo esto? Bueno, no importa. Usted no tiene que salir más rato, ¿sí? Con la polola. No, vivo con ella, así que... ¡Chá! Ya. No tiene para qué salir. Ya. Claro. Ya, bueno, ahí después están los métodos, algunos métodos geofísicos. Esto seguramente lo vieron ustedes, ¿cierto? La sismología que utiliza la onda es, sí. Exactamente, ¿cierto? La propagación de la onda en distintos tipos de rocas, ¿ya? Todo eso está medido, no es lo mismo que la onda se transmite en una roca ígnea que en una roca sedimentaria, ¿ya? Correcto. Gravimetría, la misma historia, ¿ya? Sobre todo ¿ya? Acá en Huasco, ¿ya? La geología de terreno que hay acá, la roca es una roca muy dura. Porque claro, la mayoría de acá es una roca de estos tipos rocas de playa, bastante duras. Nosotros estamos acá pegaditos a la costa, entonces cuando hay sismo, se siente fuerte. Todo lo contrario, se siente menos fuerte. Ah. Sí, porque ejemplo, yo me acuerdo, yo estuve en el terremoto del año 2004 allá en Iquique. ¿Ya? Y fue de 7.1. Y ¿Ya? el que hubo acá en Huasco fue de hace poco. ¿Se recuerda que hubo un El terremoto 2010, ¿cuándo fue ese? ¿El 2010? No, este año. Este año el sismo que hubo acá ¿verdad? en Carrizal Bajo. En Carrizal ¿Verdad? Bajo, a unos 55 kilómetros de Huasco. Fue de 6.9. Y sabe que yo, acordándome del terremoto de Iquique, que fue de 7.1, fue mucho más fuerte el de Iquique que con respecto acá. No sé si, por eso mismo, yo no sé si será, bueno, también depende de la profundidad, lo que fue, eso no, pero yo como percepción, yo sentí mucho más fuerte el de Iquique que el de acá, diciendo que anduvieron por ahí con temas de la cantidad de magnitudes. Con intensidad. Sí, con el tema de la intensidad. Claro, nosotros lo que tenemos esto es la famosa placa de Nazca, que se mete bajo la continental. Y esos son los que generan todos nuestros terremotos. Y eso está en constante movimiento. Si los sismógrafos están permanentemente registrando movimientos. Lo que pasa es que nosotros no lo sentimos, ¿no? Lo sentimos cuando ya la cuestión es de mayor magnitud.
Bueno, gravimetría, ¿cierto? Tiene que ver con gravedad. La gravedad, ¿cierto? Y al nivel del mar son 9,8 metros por centímetro cuadrado, ¿cierto? Esa es una unidad de velocidad, perdón, de aceleración, ¿cierto? Porque si tú colocas 9,8 metros por segundo partido por segundo, significa que en cada segundo la velocidad aumenta en 9,8 metros por segundo. Entonces, por ejemplo, los minerales de hierro, normalmente tienen esta característica, son grandes volúmenes que en el sector aumenta la gravimetría. Si se pudiera medir la gravimetría, bueno, de hecho hay gravímetros que la miden, que en el fondo es una balanza, ¿ya? Graduada, qué sé yo, y calibrada. Entonces, esta gran masa de mineral ejerce una atracción mayor. Entonces, en vez de 9,8 va a ser 9,10, 10 metros por segundo al cuadrado. Aumenta la gravedad. Magnetometría, ahí definitivamente el fierro, ¿cierto? El fierro, el que altera el campo magnético del natural terrestre, ¿cierto? Entonces es una forma de medirlo. Bueno, eso tiene que haberlo visto tú. Otra forma es en la volcanología, estudiando, ¿cierto? Los volcanes, sale lava, y es una muestra de lo que hay ahí en la roca en estado viscoso, en estado líquido, fundido, ¿ya? Donde aparecen los cenolitos, que quedan en las cámaras magmáticas. Bueno, hay todo un cuento ahí. Sí, ¿ya? sí me recuerdo de eso. Ahí está la famosa subducción, tienes que recordarte de eso, ¿cierto? En el caso nuestro está la placa de Nazca, ¿cierto? Frente a las costas chilenas. Y esa es la que se está metiendo bajo la costa continental. Y ahí se genera mucha presión y temperatura, y ahí es donde se forman las rocas metamórficas, sobre todo, por cambio de presión y temperatura. Esas a su vez podrían generar rocas ígneas, porque ese magma, ¿cierto? Trata de salir, trata de migrar a la superficie, y claro, y a veces migra tanto que se transforma en un volcán, ¿ya? Correcto. Y ahí está el famoso ciclo geológico. Bueno, ahí después vienen algunas distancias, ¿cierto? ¿A qué distancia están estas cámaras magmáticas, etcétera, ¿ya? El ciclo geológico, llamamos la lámina 13, ¿ya? El ciclo geológico tiene que ver con la conversión permanente de roca sedimentaria a roca ígnea, de ígnea a metamórfica, perdón, de roca sedimentaria metamórfica, metamórfica a ígnea, ígnea sedimentaria, y todo un proceso permanente, de permanente cambio, ¿ya? Ese es el ciclo geológico. Después viene un poquito la roca ígnea, que su origen, tal como lo indica, es ígneo. O sea, ese magma que está en estado líquido, viscoso, ¿cierto? Trata de migrar, trata de salir y puede quedar entrampado en profundidades, cerca de la superficie, o simplemente sale al exterior. Y hay roca extrusiva, roca intrusiva, y todo lo que eso alguna vez a usted le pasaron. Roca sedimentaria tiene que ver con sedimentos, ¿cierto? Son materiales arrastrados de las alturas, por ejemplo. El viento, el agua los va arrastrando. Estos son por millones de años. Uno piensa, uno ve que la cuestión se levanta y ve la cordillera y la ve siempre igual. O en el caso de Huasco ve siempre la misma playa, pero son millones de años, ¿no? Donde se fue labrando lo que hoy día nosotros estamos viendo. Y las metamórficas, ya conversamos un poquito, tienen que ver con cambios metamórficos, ¿ya? Y bueno, procesos supérgenos tienen que ver con las condiciones de cambio que fueron ocurriendo, ¿cierto? Hay temas de oxidación en la superficie terrestre, hay nivel freático, después está la roca primaria, ¿cierto? Etcétera. Andina, por ejemplo, yo no me recuerdo, ministro Vale, están sacando sulfuro ya, óxido, ¿no? Disculpe, profesor, dígame, no le... ¿En ministro Vale están sacando óxido todavía o sulfuro ya? No, óxido hasta el momento no he visto sulfuro. Ya, está en la parte oxidada, en la parte oxidada y en la parte superior, ¿cierto? Porque después viene una zona primaria, ¿ya? Sí. Se espera que en algún momento también el ministro Ale sea una mina subterránea. ¿Tienen Claro, alguna pensado? vez, Sí. alguna vez. Sí. Pero deben ser algunos años más, pues. Sí, pues, No, sí. no creo que Pero, sea tan luego. no, sí, aún está chiquitita Claro. la mina. Es lo mismo que le pasó a Chucky. Chucky partió con óxido, ¿cierto? Y después siguió con sulfuro. Aquí en Andina es un yacimiento más joven, no se alcanzó a formar los óxidos. Siempre fue sulfuro.
¿ya? Bueno, hay algo de mineralización, alteración, ¿ya? Zona lixiviada, zona oxidada, lo que conversamos. Ahí se ven un poquito los testigos, ¿cierto? Ya estamos en la lámina 19. El concepto de mineral rock en la lámina 20, ¿cierto? El elemento químico, el elemento puro. Cobre, aluminio, oxígeno, silicio. El mineral es un conjunto de elementos químicos. Y la roca, un conjunto de minerales. ¿Ya? Después, método de análisis microscópico, macroscópico, análisis químico, ¿cierto? Los macroscópicos son los, bueno, que normalmente uno anda con una brújula, con una lupa, ¿cierto? Y va mirando, siempre lo típico del geólogo, ¿cierto? Andar con lupa, un martillo, ácido clorhídrico, ¿ya? Y un trocito de vidrio de repente para rayar, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Después microscopio usan microscopio, y ya análisis químico yo tengo que disolver con algún agente químico. Algo de geología estructural, ¿cierto? Lo que nosotros vemos hoy día en nuestro planeta Tierra es un producto de una serie de movimientos tectónicos que han habido durante millones de años, ¿ya? Correcto. Incluso en la foto se alcanza a apreciar un poquito ahí las placas, ¿no? Está la teoría de las placas, se ve, ¿cierto? Y la famosa teoría de los continentes y todo eso que alguna vez tuviste por ahí. Plano geológico, lo que uno encuentra, ¿cierto? Son diaclasas, fallas, ¿ya? Hay fallas primarias, secundarias, rumbo y manteo. No sé si te tocó medir con la brújula rumbo y manteo. También tuvimos topografía, tuvimos harto de eso. Ya. Ok. Y bueno, hay una brújulita. Yo, a ver. Claro, a esta lámina, para poder subirla al aula, tuve que sacarle algunas hojitas, porque era muy pesado, tenía otro material, pero la brújula típica, la brújula, la Branton. ¿Tiene su límite? Sí, no puedo subir más de 5 megas, parece que no me acuerdo. Algo por ahí. Entonces, de repente, si le meto muchas fotos, queda muy pesado. ¿Ya? Claro. Bueno, las fallas, ¿cierto? Fallas pueden ser de desplazamiento vertical, horizontal, ¿ya? Etcétera. Pliegue, inclinal, anticlinal. Y eso es la laminita, la PPT número 3. ¿Ya? Como te digo, échale una miradita, léela, y en el foro, cualquier cosa que tú encuentres, me avisa. Me lo colocas en el foro. Ya, pues. ¿Ya? Y así, claro, deberíamos ir compartiendo. Claro, de ahí deberíamos ir compartiendo un poco con Jorge, me parece. Jorge, no. Él es ingeniero en prevención de riesgo, ¿eh? Y está estudiando ingeniería civil. Pero como es de prevención de riesgo, no sabe de minería. Entonces, por eso que le tienen un ramo de fundamento de la minería en la cual uno habla de todas estas cosas que estamos hablando ahora. ¿Ya? Correcto. Y la última PPT de la unidad 1, ¿cierto? Es, perdón, no de la unidad 1, de la sesión 1, ¿ah? Que debe durar una semanita para que tú la leas, la estudies, ¿ya? Y a ver si en el próximo encuentro hacemos un pequeño control. Yo voy a hacer una pequeña pruebita, ¿cierto? Nada complicada, por supuesto, relacionada con lo que estamos hablando. Ya, pues. ¿Ya? Y la tengo que subir yo al aula y tú la resuelves en algún minuto. Estamos en la última, que sería yacimientos mineros. ¿Ya? ¿La tienes? Sí, acá la tengo lo estoy viendo. En tu PPT, ya. Sí. En el correo, ya. Entonces habla un poquito del negocio minero, ¿cierto? ¿Cuál es la importancia de la minería en Chile? Yo creo que no hay que darle mucha vuelta al tema. Y todavía somos dependientes de la minería, dentro de la minería el cobre fundamentalmente. ¿Eh? Bueno, afortunadamente Chile se ha ido diversificando y ya hay harta otros productos, digamos, que le están haciendo el peso al mineral, al cobre. ¿Ya? No es salir un sustituto del cobre y sonamos pistola, tal como pasó con el salitre,
con el Ojalá que carbón, no. la historia se repite. Bueno, Esperemos que no. yo voy a estar enterrado bajo tierra cuando eso pase. Bueno, Sí, ahí habla un poquito del PIB, ¿cierto? El PIB, el Producto Interno Bruto, es lo que mide la riqueza de los países, ¿cierto? Toda la actividad económica, importaciones, exportaciones, de todo tipo de cosas. Entonces, el 8%, ¿cierto? Es producto de la actividad de la minería, pero representa el 49% de las exportaciones. Todo lo que exporta Chile, ¿cierto? Habría que revisar un poco estas cifras, no creo que hayan cambiado mucho, pero de las exportaciones, 49% es minería, ¿ya? Y de esa, el 40% es cobre, correcto. ¿ya? ¿De dónde vienen los yacimientos? Bueno, hay distintas formas, ¿cierto? Nuestra cordillera de los Andes está llena de minerales, ¿cierto? Y normalmente son actividades volcánicas, ¿ya? Las rocas que Pues, son, disculpe, ¿ya? ¿Ya? aprovechando de lo de recién, actualmente, ejemplo del año 2019, el cobre en Chile aportó una exportación del 55% en el PIB. Ah, mira, ¿viste? Esto se acerca a Harto los más que lo que estábamos hablando ahí. sí, 35.000 millones de dólares. Ya. Yo no sé si en la PPT que yo puse varias láminas, capaz que salga eso ahí, algo de eso, ¿eh? Ah, ya pues, ahí vamos a echar un Habría que ojo. revisarlo, ¿ya? Sí, Ya, lo interesante es que es bastante. ¿Ya? Y ahí abajito habla un poquito el concepto de la ley, ¿te fijas? Si por ejemplo dice, la ley del mineral tiene 1,2% de cobre, ¿cierto? Significa que hay 12 kilos por cada tonelada de roca, o sea, por cada 1000 kilos, yo multiplico 1000 por 1,2 y lo digo por 100, me da 12 ah, kilos, ¿no? correcto. El concepto de la ley, ¿ya? Bueno, los yacimientos, echar una miradita, bueno, tú como estudiaste geología, debes haber visto esto con toda seguridad, ¿cierto? El magma trata de salir y queda almacenado en ciertas bóvedas. Ahí se forman los famosos pórfidos cupríferos. Chile se caracteriza por tener en mineral de cobre estos pórfidos cupríferos, que son grandes extensiones mineralizadas de baja ley, ¿ya? Correcto, Es por eso que los métodos de explotación de la gran minería son o rajo abierto, y si es subterráneo, block caving o panel caving, correcto. ¿ya? Ok. Bueno, ¿qué más? Bueno, hay algunas definiciones, mena, ganga. En la minería, ¿cierto? Uno habla normalmente de mineral y estéril, ¿cierto? En la mina. Esto es mineral que va a la planta y lastre o estéril a botadero. Pero en la planta ya se empieza a hablar de mena y ganga, ¿ya? Sí, El plantino habla de mena, ¿ya? Y la mena es el mineral de interés que yo quiero explotar. Si, por ejemplo, cobre puede ser la calcopirita, ¿ya? Un sulfuro doble cobre y fierro. Si es el tema del mercurio, el cinabrio, ¿ya? sí. La gasiterita, el SN, que lo que era, SN, chuta, se me olvidó. No me acuerdo. En YouTube puede buscarlo rápidamente. Disculpe, me dijo SN, la siderita. siderita, ahí está, ¿viste? O casiterita, también le llaman. Sí, Y la ganga es aquel mineral que acompaña a la mena, pero que no nos interesa. Y normalmente en minería, ¿cierto? Metálica es el cuarzo. ¿Y el cuarzo qué es lo que es? La sílice, el SiO2, por ejemplo. ¿Cierto? Que están todas las rocas. La sílice está presente en todas las rocas. Y entre paréntesis la que genera la silicosis, la esa, enfermedad profesional, que se llama esa es la mala. neumoconiosis, la Sí, mala. ¿Ya? Después, bueno, metalurgia extractiva, mineral, hay definiciones que tú las puedes revisar. Después habla un poquito de la franja de metalurgia. Si uno ve, por ejemplo, vamos, en la lámina, ¿qué lámina es allá? La 7, sí, aparece a lo largo de la cordillera de los Andes, ¿cierto? Desde norte a sur, prácticamente todos los yacimientos están en línea, alineaditos, ¿ya? Y esas son las franjas metalogénicas en nuestro caso. En Chile es así, ¿ya? sí. Quebrada Blanca, Cerro Colorado, etcétera. Saldívar, ¿te fijas?
¿ya? Somos un país privilegiado. Sí, sí, exactamente. ¿Ya? Bueno, ahí esas son las famosas franjas metalogénicas. Después se hablan de las esferas, no sé si en geología vieron esto un poquito. Las esferas son, si tú te fijas, por ejemplo, son los contactos entre atmósfera, litósfera, todas se terminan en esfera, por eso le pusieron la esfera. Correcto. ¿No? Entonces, entre el contacto entre la atmósfera y la litósfera, ¿cierto? Entre la hidrósfera está la biosfera también, etcétera. ¿Ya? Donde está ahí se estudia la erosión, la meteorización, las aguas subterráneas. En la parte de la biosfera y litósfera está todo lo que es la paleontología, los fósiles, etcétera. Sí. ¿Ya? Y bueno, la corteza de la Tierra, ¿cierto? Básicamente tiene la corteza. ¿Cuántos kilómetros tiene la corteza en promedio nomás? Y donde nosotros hacemos de las nuestras. Me dijo la Corteza corteza. terrestre. Claro, Claro. habla de entre 10, disculpe, habla de 0 a 50 kilómetros. Sí, exactamente. 50 kilómetros más o menos la mayor profundidad que hay. ¿Ah? Y después viene, bueno, viene el manto y el núcleo. Claro, y ahí ¿Cierto? Manto superior, disculpe, ¿ya? ahí en la astenosfera es donde se generan los sismos. Más o menos, Claro. hablando de profundidad, siempre más o menos calculan Claro. la profundidad de donde se generan en este caso los sismos, Claro. el hipocentro que le llaman. Exactamente. ¿Ya? Ya. ¿Qué otra cosa más? Bueno, eso tú lo tienes que haber visto, toda la parte de ahí están las astenósferas, ¿cierto? Ahí están en la lámina siguiente, en la 11, ¿Verdad? ahí aparece un corte, ¿cierto? El radio de la Tierra son más o menos 6.370 kilómetros, ¿ya? Y efectivamente entre 0 y 50 kilómetros está la corteza, y bueno, después viene el manto superior con la astenósfera, zona de transición, manto y núcleo, lo fundamental, ¿ya? Correcto. El magma después viene, ¿cierto? Que es roca fundida, que es la que trata de salir cuando hay condiciones de presión y temperatura adecuadas, sale al exterior, ¿ya? Bueno, yo diría que eso es prácticamente lo mismo que vivimos en el proceso geológico, habla de la lava, ¿cierto? Materiales piroclásticos, el origen de la materia prima, más o menos es lo que hemos ido conversando, ¿ya? Ya, pues joven, yo creo que, bueno, después en la lámina 20 habla de qué información nos dan las rocas, ¿ya? ¿Ya? Acuérdate que yo puedo, en esta investigación que se hace de un yacimiento, ¿cierto? Lo que uno tiene en la corteza, ¿cierto? Lo que uno tiene son reservas, recursos mineros, ¿ya? Que después, en función del conocimiento de ese recurso, se va a ir transformando en reserva y puede pasar después a hacer un yacimiento y cuando lo exploto se transforma en una mina. Correcto. ¿Ya? El magmatismo, ¿cierto? Hay un monito que habla un poquito de la inyección magmática, el concepto de la meteorización, ¿cierto? Que la descomposición de los materiales, por ejemplo, en la parte alta, estamos en la lámina 22, en la zona de la cordillera, ¿cierto? Por ejemplo, por los cambios de temperatura, el agua que hay, ¿cierto? Entrampada, se solidifica, y cuando se solidifica, ¿qué pasa? Aumenta de volumen. Y al aumentar de volumen, rompe la roca, la quiebra. ¿No? Me acuerdo que nunca me voy a olvidar un viejito que estaba haciendo acá en la casa, estábamos haciendo una especie de quincho. ¿Ya? Entonces el viejo empezó a hacer un hoyo y encontró un bolón, pero gigante, qué sé yo, a los 20 centímetros, 30 centímetros. ¿Ya? Y lo que hizo el viejo, le echó, eh, le echó madera adentro primero, prendió la cuestión y la dejó un buen rato quemándose, se calentó. Y después le echó agua helada y se sintió un crujido ahí. Y partió la roca el viejo. ¿Qué tal? Fabuloso. Bueno, claro. Bueno, ese tipo de cosas pasan. ¿Ah? Después el viento, el agua la va arrastrando, ¿cierto? Y van a transformarse en sedimento. Los sedimentos pues empiezan ¿cierto?
a apretarse unos con otros, ¿cierto? Y van transformándose en rocas sedimentarias, ¿no? El metamorfismo, hay un cambio, sobre todo en la zona de subducción, se producen grandes rosas a temperaturas altas, qué sé yo, ¿cierto? Y la roca se funde nuevamente, y entonces se transforma en metamórfica, ¿no? Hay ordenamiento de los cristales. Por ejemplo, el magma es una roca típica metamórfica. Si tú ves magma, aquí, ¿cómo se llama? Empieza con M, el mármol. El mármol. Si tú ves el mármol, una característica es que tiene sus cristales alineados. Si tú lo miras, tiene un cierto lineamiento, una alienación. ¿Ya? Es por eso, porque se fundió la roca, se comprimió y los cristales se alargaron. ¿Ya? Correcto. Después, bueno, la búsqueda de un yacimiento, ya hablamos de eso un poquito. Exploración básica, intermedia, avanzada. En la básica, ¿cierto? El objetivo es determinar ciertos sectores favorables para que haya la presencia de un yacimiento, ¿ya? Normalmente lo hacen los geólogos y utilizan los mapas geológicos, fotos satelitales, mapas regionales, etc. ¿Ya? Después de una intermedia, ¿cierto? Cuando se ve que hay una condición interesante, se mete más plata y ahí hacen trabajo geofísico, como magnetometría, gravimetría, ¿cierto? Vamos a la lámina 28. Y finalmente se hacen sondajes, ¿cierto? Que son con esos equipos de diamantado, ¿cierto? De coronas de diamante, diamantar, por eso son tan caros, ¿ya? Y se sacan testigos, ¿ya? ¿Y cuándo se va a decir explotar una mina? Cuando yo encuentro, ¿cierto?, que es rentable poder sacarla, ¿ya? Deberíamos quizás más que hablar de rentabilidad, porque cuando uno habla de rentabilidad se asocia nuevamente con beneficio económico, ¿no? Claro. Si es sustentable, yo tengo que no solamente ver el beneficio económico, pero tengo que ver también si ambientalmente lo puedo hacer y si socialmente las comunidades me lo van a permitir. Claro, es como un conjunto de esas tres cosas. Exactamente. El caso emblemático es Pascualama, que todavía no parte, porque las comunidades se pararon en dos patas y dijeron no y no. ¿Qué le parece? No sé si vieron noticias y que ya no va más Pascualama. No vi. Sí, ya No. definitivamente el Ministerio de este tema de la minería y todo el Senajimín ya definitivamente le dieron el corte al proyecto. Pero entiendo que iban a presentar un proyecto nuevo, digamos, la presentación, la que tenían se eliminó, pero van a insistir en un mega yacimiento ese, O sea, que iba a ser explotado eso, con los esa argentinos. fue la noticia, porque Pascualama, ¿Sí? sí, definitivamente, Pascualama, aquí lo estoy viendo, Pascualama. Desechó la cosa. Sí. ¿Viste? Sí. Claro. Te fijas que no solamente tiene que ser rentable económicamente, sino que también hay varios otros factores importantes, ¿ya? Correcto. Y ya, y la última, la penúltima, hay varios videitos ahí que yo como los tengo aquí en el computador, se los pasaba acá en cuerpo presente, pero ahora no lo puedo hacer. Y menos tú que no puedes verlo en este minuto. Sí, pues, puta. ¿Ya? Hay varios, está el Chiflón del Diablo 3. Sí, Son videos relacionados con las mineras de este tipo. claro, Carboncrete. está Humberstone, por ejemplo, está en la salitrera. Hay varias cositas interesantes. ¿Tú has ido a Lota? Al No. Chiflón, ¿no? Si va No, algún día a esos sí, lados, anda para... Ya, claro. Ya, pues joven, yo voy a borrar esto y vuelvo entonces a la pantalla. Ya, siendo las 9:03. ¿Ya? Ya, pues. Mira, en realidad, no sé si puede ser una forma de que hagamos las clases, ¿eh? Digamos, yo te presento el tema, ¿cierto? Ahora tú repásalo toda la semana, ¿cierto? Revisa el material que hay en el aula, cualquier duda que tengas la coloca en el foro, ¿ya? Y el foro yo lo voy a ver y le contesto, ¿ya? Ya, Y pues. la próxima Sí, ahora semana entonces, ¿ya?
Sí, me haríamos parece. un pequeño control de esta unidad con todo este material, ¿ya? Y aprovechamos a repasar el siguiente tema. Vamos haciendo así mejor, ¿te parece? Ya, pues me parece, sí. Para que el alumno no quede tan solitario, porque en el estricto rigor, estos cursos online prácticamente no hay mucha relación Sí, pues, con el vamos, profe. claro. Pero bueno, hagámoslo así. ¿Eh? Sí, ya ¿Ya? la otra semana voy a estar en Santiago y quizás ya se va a ver la imagen, no voy a tener problemas. Perfecto. Y sería entonces, dijimos, va a ser el mismo jueves, pero más tarde. Claro, tendría que ser el jueves, profesor, pero ahí nos comunicamos por WhatsApp, po, porque Ya, inicialmente tendría que ser como a eso de las 8:30, porque a esa hora llego a la ya, casa más o menos. ok, Ya pues, listo. Ya pues, ya profesor, un gusto, muy listo. interesante. Muchas Ya, qué gracias. bueno. Chao, chao. Chao, profesor. Que esté bien. Voy a cortar la grabación acá. Ahí. Ya.